al último capítulo del libro de Doctrinas que Dividen. Ya con este capítulo terminaríamos el estudio del libro de Luther. Y el tema que toca el día de hoy, o la pregunta que vamos a contestar a raíz de este estudio es: ¿puede condenarse una persona salva? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, como parte de las doctrinas que han estado dividiendo al pueblo cristiano a través de los años. Y yo, por supuesto, que supongo que ustedes que vienen aquí, tanto las personas como ven los videos por internet, son genuinamente cristianos. Y obviamente, si están viendo unos videos de doctrinas cristianas a través de la historia, doctrinas que dividen, obviamente yo supongo que tienen deseos de seguir y obedecer a nuestro Señor en la voluntad revelada que es su palabra, o sea, la Biblia. Así que, teniendo esto en mente, hermano, hermana en Cristo, yo quiero hacerte las siguientes preguntas de la manera más sincera posible. Yo te quiero preguntar, y quiero que tú respondas en tu mente, por supuesto. ¿Tú crees que es posible que tú te pierdas en algún momento de tu vida? ¿Acaso puedes tú revertir la decisión que hiciste, ya sea por un pecado de apostasía o por alguna otra causa de caída moral en la cual tú te arrepientas de seguir a Cristo y lo abandones? En otras palabras, yo quiero preguntarte, ¿tú, cristiano, puedes perder tu salvación? Y así como hemos visto diferentes posturas a lo largo de este estudio, en donde tienes que tomar un partido u otro en decir, sí, yo creo que se pierde la salvación, o decir, no, yo no creo que se pierde la salvación, esta vez no va a ser la excepción. Solamente hay dos posturas y solamente hay dos tipos de cristianos, dependiendo a cuál postura uno se quiere orillar. Están los cristianos que creen que la salvación no se pierde, o sea, piensan que hay una seguridad eterna, que son los cristianos que creen en la predestinación, o están el otro grupo de cristianos que creen que la salvación sí se pierde, o sea, en otras palabras, que hay una seguridad condicional en la salvación, que creen en la postura del libre albedrío. Otra vez vamos a estar retomando estos temas que ya habíamos estado tomando en varias sesiones anteriores. Déjame decirte que tú vas a estar seguro o no de tu salvación dependiendo a cuál de estas dos posturas te inclines, libre albedrío o predestinación. Por supuesto, quienes afirman que la salvación del cristiano depende de una elección personal, voluntaria y sin intervenciones, o sea, libre albedrío, déjenme decirles que tarde o temprano llegarán a una conclusión lógica. La salvación se pierde. Si tú crees, repito, que tu salvación dependió de una elección personal, voluntaria y sin intervenciones, o sea, tuya, por tu libre albedrío, repito, tarde o temprano tú caerás en la lógica de tu propio razonamiento en que es una realidad que la salvación se puede perder. Por supuesto que el mismo libre albedrío, que es capaz de aceptar a Cristo, te va a orillar poco a poco a también a creer que tienes la facultad de rechazarlo y alejarte del camino que una vez tú seguiste con todo tu corazón y que a lo mejor por muchísimos años estuviste contento en él. Déjame decirte que si ustedes recordarán John Wesley, ¿recuerdan? Un arminiano, lo vimos también. Él recalcó que su fuerte convicción era que una persona salva podía realmente arruinarse por medio del pecado y así ir a la perdición eterna. Él dijo lo siguiente: John Wesley, quien era arminiano y obviamente creía que la salvación se perdía porque creía en el libre albedrío, dijo lo siguiente: es verdad que Dios da gracia suficiente para perseverar, pero depende de nosotros recibir o no esta gracia. En cualquier momento podemos elegir estar en contra de Dios o en favor de Él. Podemos elegir seguir en la fe o caer en la perdición.
Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes piensen esto. Si la salvación realmente se pierde, como lo aseguran los arminianos, y aquí leí un representante de los arminianos, John Wesley, nacería esta pregunta. Si la salvación se llega a perder, en qué momento preciso una persona cruza la línea divisoria y pierde su salvación? ¿En qué momento ocurre esto? Bueno, a esta pregunta los arminianos darán 3 respuestas diferentes. Y cada arminiano se puede orillar a cada una de estas preguntas, a cada una de estas respuestas, perdón. A lo mejor nosotros, si le preguntamos a un arminiano, a un grupo de arminianos, y decimos, bueno, ¿tú por cuál te orillas? ¿No? Yo por la respuesta, vean la diapositiva, yo por la respuesta 1, 2 o 3. Pero todas las respuestas que un arminiano te puede dar, que creen, que son los cristianos, que creen que gracias a nuestro libre albedrío podemos llegar a perder la salvación porque está en nosotros seguir o no a Cristo, tarde o temprano se va a orillar a una de estas respuestas. Y quiero presentarle la primera. Como lo ven en la diapositiva, la número 1 está aquí. Ellos dirán que se pierde la salvación, dirán, bueno, solamente yo soy salvo hasta que peco de nuevo y en ese momento pierdo mi salvación. ¿Te dan cuenta cómo se piensa muchas veces? Este tipo de pensamiento, bueno, por lo menos el libro de Luther dice que es el menos común, que son raros los cristianos que piensan que en el momento que tú pecas automáticamente pierdes la salvación. Pero yo me he encontrado con muchísimos cristianos así, que realmente piensan que hoy están bien, pero que en el momento que ellos lleguen a pecar, sea el pecado más insignificante que ellos puedan cometer, automáticamente ellos pierden la salvación. Entonces, este tipo de cristianos viven en un miedo constante en saber o no si aún son salvos. Todas las noches se van a dormir sin saber si van a morir en esa misma noche y al levantarse o no van a ir al cielo. Un miedo constante en sus vidas. O también como conocidos, los que han sido salvos 99,000 veces en la congregación. Ustedes sabrán, o a lo mejor han estado en congregaciones así, que cada vez que el pastor llamaba arrepentimiento de salvación a las personas que estaban en la iglesia, siempre veían a las mismas 10 personas siguiendo y diciendo, hoy quiero convertirme. Quizás algunos de ustedes en la audiencia hayan sido de esas personas, que cada vez que hacían llamado al altar, ustedes iban corriendo y dicen, hoy sí Dios, hoy sí me arrepiento. Bueno, quizá porque tú llegaste a pensar que porque en el momento que tú pecabas, perdías tu salvación. Este es un pensamiento muy extremista. Los otros no son tan extremistas, pero van más o menos por la misma línea. Vean, la segunda postura que podemos encontrar entre los arminianos, o personas que también creen que la salvación se pierde, aunque no se identifiquen con Arminio, es la número 2. Una persona pierde su salvación cuando comete pecado de manera consciente y voluntaria. Dirán estas personas, bueno, yo no creo que solamente con pecar, mentir, ¿no? Un pecado de omisión, yo pueda llegar a perder mi salvación, pero yo sí estoy totalmente seguro que si yo peco de manera consciente o voluntaria en contra de mi Señor, yo puedo llegar a perder mi salvación. Entonces, esta clase de pecado solo se puede cometer cuando, de acuerdo a esta postura, A, se desobedece intencionalmente, ¿sí? B, se niega a confesar el pecado y por ende continúa en constante desobediencia. Y C, debe de ser un acto, no un mero, debe de ser precisamente un acto, un hecho y no un mero pensamiento pecaminoso. Por lo tanto, estas personas que piensan que la salvación se pierde únicamente cuando se comete algún pecado consciente y voluntario, tiene que tener estas 3 condiciones que yo ya dije. Desobediencia intencional, que no confiese pecado, o sea que se rehúsa al arrepentimiento, y es un acto de hecho y no un mero pensamiento. En otras palabras, las personas que piensan de esta manera pueden decir, bueno, ¿qué pasa si yo simplemente peco? Le voy a poner un ejemplo. Peco fuertemente porque tengo pensamientos lujuriosos con la esposa de un casado o el esposo de una casada, pero no lo llevo al hecho. Dirán, si realmente
esto es verdad y se tiene que respetar las tres posturas, dirá a estas personas, bueno, como simplemente fue un pensamiento y no lo llevé a hecho, yo no puedo perder la salvación. Pero vemos a nuestro Señor Jesucristo decir que aún se puede pecar en adulterio con el mismo pensamiento. Bueno, acá hay una falla en la lógica, pero esta es la parte en la cual los arminianos creen. O también está la tercera respuesta que nos pueden dar un arminiano, que solamente se puede perder la salvación y solamente pierden la salvación solo aquellos que caen en apostasía seria en contra de nuestro Señor. No sé, es lo que ellos dicen, esas son las tres posturas. Los que creen que se van a perder la salvación dicen, yo creo en una de estas tres posturas. Yo creo o bien que puedo perder mi salvación cada vez que peco, yo creo bien que puedo perder mi salvación si cometo algún pecado de manera consciente o voluntaria y no lo confieso, cometido una acción, o bien la tercera postura de los arminianos que creen que pierden la salvación es, yo creo que voy a perder mi salvación únicamente si caigo en una apostasía, pero de que pierdo mi salvación con una de estas tres, la voy a perder, ellos dicen. De que la pierdo, con una de estas tres, pero la voy a perder. Fíjense que en la postura 3, uno dice, bueno, una apostasía, quizás ellos dicen, tú perderás tu salvación si niegas a Cristo, o a lo mejor perderás tu salvación si tienes un repudio por su sangre que no compró, o lo que muchos hemos escuchado, tú pierdes tu salvación si cometes blasfemia en contra del Espíritu Santo, porque eso dijo el Señor. Pero bueno, como ya lo dije, vas a perder tu salvación tarde o temprano, ¿no? Eso es lo que ellos piensan. Y una vez teniendo estos puntos en la mesa, hermanos, estos puntos que los arminianos nos han compartido a través de la historia, ahora nosotros podemos llegarnos a preguntar, ¿qué quiere decir esto? Específicamente, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, estos tres puntos no son claros. Quiero decirles la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un pecado deliberado y otro que se comete a sabiendas? Si a fin de cuentas es pecado. ¿En qué consiste específicamente para un arminiano, para alguien que cree que va a perder la salvación, negar a Cristo? Específicamente, ¿en qué? ¿En que estés en una plática y que no lo menciones? ¿En que te pregunten si eres cristiano y tú simplemente evadas el tema? ¿O que esté tu vida en peligro y que te digan, ¿eres cristiano o no? Si eres cristiano te vamos a matar y que tú lo niegues. O sea, ¿hasta qué punto se extiende esto de negar a Cristo? En el punto número 3, ¿no? De una apostasía. O realmente puede uno saber en qué momento uno ha traspasado la línea de perder o no su salvación. ¿Qué tal si tú ya perdiste tu salvación porque en el punto 1 tú ya pecaste y no te arrepentiste y no te acuerdas de ese pecado y ahorita tú estás aquí sentado viendo los videos y tú vas a ir al infierno? O sea, ¿hasta qué punto se puede estirar esto de perder la salvación? Entonces sus respuestas, lejos de dar una certeza, nos dan más oscuridad y nos dejan un panorama de incertidumbre. Esa es una realidad. Pero las personas que creen que la salvación se puede perder argumentan esta postura no solamente por sus creencias, sino muchas veces por estos versículos que les pongo en la pantalla y en la diapositiva. Vamos a verlos rápidamente y vamos a analizar, bueno, voy a darle énfasis en mi lectura a las partes que ellos enfatizan con respecto a que la salvación se puede perder y que según ellos estos versículos avalan esta postura. Vean lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Hebreos capítulo 6, verso 4 a 6. Seguramente que si tú platicas con una persona que cree que su salvación se va a perder, te va a sacar uno de estos versículos, forzosamente. Hebreos capítulo 6, verso 4 a 6 dice, escuchen, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Se dan cuenta el énfasis? Aquellos que recayeron, aquellos que una vez fueron iluminados, pero que ahora ya no están allí. Bueno,
Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Vean lo que dicen el autor de Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, dice el autor de Hebreos. Entonces, dice, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio. Eso dice el autor de Hebreos. Otro verso que ellos ocupan, los arminianos que creen que la salvación se pierde, es Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 6. Dice Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, obviamente el que en mí no permanece es porque ya estuvo con el Señor. Ya estuvo como un pámpano, ya formó parte de la vid. Y si no permaneció en él, ahora solamente le espera ¿qué? Fuego eterno, ¿no? En el fuego que arde. Obviamente estos pasajes han sido ocupados por los arminianos para defender su postura, para afirmarles a las masas que un genuino creyente puede llegar a perder su salvación en cualquier momento, ¿eh? O sea, te descuidas un poco y tú ya perdiste tu salvación. Pero déjenme decirles que al leer estos versos, esos 3 versículos en su contexto y obviamente también a la luz de toda la palabra de Dios, no quiere decir lo que los arminianos están sosteniendo, que la salvación la podemos llegar a perder. Porque solamente ustedes vean, si tomamos estos versículos, por lo menos Hebreos 10, verso 26 al 31, literal como ellos lo quieren tomar literal, sin tomar en cuenta el contexto ni toda la revelación de la palabra de Dios, ¿qué dice? Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Apuesto que hoy tú pecaste voluntariamente. Solamente el día de hoy. Decidiste pecar voluntariamente. Si me dices, no es verdad, Sergio, me estás mintiendo. Todos pecamos. La mayoría de nuestros pecados son voluntarios. Entonces, si esto fuera verdad, si tomáramos el verso como los arminianos lo están tomando, tú hoy, sin darte cuenta, ya perdiste tu salvación. ¿Te das cuenta? Entonces ya no hay más sacrificio que hacer. Porque de acuerdo con Hebreos 6, tú ya gustaste del don celestial, tú ya fuiste iluminado, pero como recaíste, pues simplemente ya no hay salvación para ti. Tienen que admitir los arminianos esto, que si te toman estos versículos, con un pecado que cometas, tú ya no tienes derecho a arrepentimiento. Si tomamos estos versículos como los arminianos lo quieren tomar. En el momento que tú pecas, ya no se puede volver a echar mano de la sangre y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente, una vez más lo repito, bajo el contexto de estos versículos, bajo la luz de toda la Escritura, ¿qué es lo que está dando a entender nuestro Señor primeramente? Bueno, estos textos hablan de personas que en verdad se involucraron en la iglesia de Cristo, profesaron la misma fe que los hijos de Dios, caminaron al lado de los escogidos de Dios, pero en el fondo estas personas nunca fueron verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque en un punto determinado de sus vidas apostataron negando al Señor y abandonaron su fe. Entonces, aquí concuerda con lo que dice 1 de Juan capítulo 2, verso 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase
que no todos son de nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahí ya cambia el sentido del verso. Los autores de los versículos que habíamos leído dijeron que solamente aquellas personas que permanecen en la verdad, que permanecen en el camino, son aquellas personas que realmente son verdaderas hijas de Dios. No se puede interpretar como los arminianos dicen. Entonces, ¿un verdadero hijo de Dios puede caer en pecado? Claro, pero se va a arrepentir para volver al camino de su padre. Pero alguien que no es hijo de Dios, caerá en un pecado y lejos de arrepentirse y decir, Padre, perdóname, va a correr en dirección contraria a donde está la santidad de Dios. Y así, una vez más, podemos decir que estas personas que fueron iluminadas, ahora voluntariamente están pecando, recayeron en sus pecados, y que en lugar de decir, me gustó tanto saborear el don celestial, ellos dirán, bueno, me aparto de mi Señor, seguiré mi propio camino. Para estas personas realmente les espera un lago que arde con fuego y azufre, porque no buscan arrepentimiento, no buscan regresar al camino de su Señor. ¿Por qué? No, porque nunca lo conocieron íntimamente. Porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. No en las cuatro paredes que es una iglesia, que también es importante, sino a la salvación, camino de salvación, eso se refiere. Entonces ahora ustedes se pueden preguntar, bueno, Sergio, ya refutaste estos 3 versículos, pero hay versículos que avalan que la salvación realmente no se pierde. Tú acabas de refutar versículos que dicen que aparentemente decían que la salvación se perdía. ¿Hay versículos bíblicos donde podemos encontrar que la salvación no se pierde? ¿Que el cristiano puede encontrar seguridad en su salvación? Claro. Vean. Yo les puse 2, Juan 10, 27 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 30. Vean lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 30. Están en la pantalla. Dice eso el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Estamos todos los cristianos, todos los elegidos, todos los predestinados para vida eterna, bajo la mano protectora de nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso. ¿Por qué? Porque sus ovejas hemos oído su voz por medio del mensaje del Evangelio, y sus verdaderas ovejas, ¿qué hemos hecho? Le hemos seguido, y el Señor nos tiene en sus benditas manos. Aquí a lo mejor unos arminianos dirán, es verdad que ningún enemigo es lo suficientemente poderoso para apartar a un cristiano de las manos de Dios. Pero los arminianos dirán, bueno, pero ¿qué pasa si el cristiano ocupa su libre albedrío y a pesar de que estén bajo la mano poderosa de Dios, ellos se escurren entre sus dedos ya que han decidido alejarse de él? Eso llegarán a decirse los arminianos y entre ellos han de aplaudir. ¿Qué gran argumento es ese? Un cristiano puede escurrirse de las manos de su propio Señor y abandonar su fe. A lo cual esto el calvinista le puede contestar. Ninguno de los escogidos, mi hermano arminiano, ninguno de los escogidos es capaz de escapar de la mano del Todopoderoso. Y a lo mejor ustedes dirán, sí, ¿por qué? Porque entiendo que Él es todopoderoso. ¿Quién puede separarse de sus manos? Pero el arminiano contestará, bueno, los que creemos que la salvación no se pierde, contestaremos, no solamente su poder para retenernos, sino que nosotros, sus escogidos, somos sus dedos, somos sus brazos, somos su cuerpo. Por lo tanto, jamás vamos a poder apartarnos de nuestro Señor, ya que formamos un solo cuerpo en Cristo.
Entonces, no solamente Él nos agarra, sino que somos la mano que nos agarra, porque somos uno con el Señor. Ahí está nuestra confianza. Eso piensan los calvinistas. Esto pensamos los que creemos que la salvación no se pierde. Y sí, podemos ser catalogados como calvinistas, por los 5 puntos de Calvino que ya vimos. Hay otros versículos que también avalan de la salvación no se pierde. Y quiero que vayan a sus Biblias, a Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Recuerden que cualquier duda pueden ir preguntando, no hay problema. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Dice así la palabra de Dios. Y lo que vamos a estar a punto de leer y de ver rápidamente es lo que se le conoce como la cadena de oro de salvación. Eso se le conoce como la cadena de oro de la salvación. Si falla uno de estos eslabones, la cadena se rompe. Pero como esta cadena ha sido forjada por la misma voluntad de Dios, jamás se van a romper. Vean lo que dice Romanos 8, verso 29 al 30. Dice así la palabra de Dios. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificó. Son 5 puntos o los 5 eslabones que componen esta cadena, en la cual el cristiano puede estar totalmente seguro en su salvación. Primero, dice la palabra de Dios, conoció. Eso lo vemos en el verso 29. Porque a los que antes conoció. Esto no quiere decir que el Señor conocía lo que íbamos a hacer en el futuro y por eso dijo, Sergio, como yo sé que tú me vas a aceptar en el futuro, tú vas a ser mi escogido. No. Esto quiere decir que el Señor desde antes de la fundación del mundo nos amó, nos conoció para, segundo punto, para predestinarnos a ser llamados suyos, a ser llamados sus hijos. Entonces nos conoció en amor por adelantado. ¿Para qué? Para, punto número 2, predestinarnos a ser hijos suyos en gloria eterna. Predestinar, un predestino. Alguien ya nos fijó un destino. ¿El destino qué? Gloria eterna con nuestro Padre Celestial. Tercer eslabón, dice el verso, llamó. Y a los que predestinó, dice el verso 30, estos también ¿qué? Llamó. ¿Cómo los va a llamar? ¿Cómo nos ha llamado el Señor? Con su llamada eficaz. ¿Se acuerdan de llamada eficaz? Todas aquellas personas que el Señor llama son atraídos a Él irremediablemente. ¿Por qué? Porque el Señor cambia nuestros afectos y el pecado que antes amábamos ahora lo aborrecemos. ¿Para qué? Para gloriarnos y amar lo santo que es nuestro Señor. Eso es llamada eficaz. Dios no... Y en ningún momento de nuestras vidas hay una resistencia. Obviamente puede ser que un cristiano llegue a renegar de su fe con poca rebeldía, pero en su amor el Señor nos llama y nos vuelve a poner en el camino y nosotros voluntariamente decimos, he pecado, Señor, perdóname. Corro hacia ti otra vez. Entonces el Señor nos conoció, nos predestinó, nos llamó y al que llamó también, ¿qué dice? A estos también justificó. Dios nos hace justos. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo en la cruz, la cual fue totalmente perfecta. Dijo el Señor, consumado es, pero no lo hizo en forma de pregunta, en decir, estando en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, Padre, ¿en verdad fue consumada? ¿En verdad valió mi muerte? Sino decir, Señor, cumplí lo que tú me dijiste que cumpliera, consumado es. Yo he comprado a todos tus escogidos a precio de sangre. Justifícalos. Y el Señor, claro, son justificados todos aquellos que creen en ti, justificados en nuestro Señor Jesucristo. Y a los que justificó, dice el verso, a estos también que glorificó. Quiero que vean la palabra, no dice glorificará, glorificó tiempo pasado, glorificó pasado, tiempo pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que tú creíste en Cristo, ya fuiste glorificado. ¿Y qué crees? Como el Señor te conoció desde antes de la fundación del mundo, ella predestinó a glorificarte desde antes. Entonces, tú puedes estar totalmente seguro
que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya te había predestinado, llamado, justificado y glorificado. ¿Para qué? Para que tú estuvieras en su presencia. ¿Ven? Por eso les digo, o sea, es la cadena de oro de la salvación. Nadie puede escaparse de su mano, de nuestro Señor, porque nosotros formamos parte de este cuerpo y de este plan precioso. Y Entonces, por el contrario te da una seguridad, una estabilidad, un gozo, agradecimiento. Sí, fíjense, ahorita lo que tú dices, un gozo. Desgraciadamente la mayoría, no digo todos, no voy a generalizar, pero la mayor parte de cristianos arminianos que creen que la salvación se pierde, que yo he conocido, viven con un miedo constante. Ajá, una angustia, porque no saben en qué momento pueden llegar a perder su salvación. Es más, ellos mismos dicen, ¿y si el Señor se arrepiente? O sea, realmente han llegado a pensar eso, porque no hay una certeza en ellos. Diferencia de nosotros, que tenemos un gozo en decir, caramba, si tú me predestinaste, conociste, me llamaste, justificaste y un glorificaste antes de que yo te dijera sí, pues o sea, ¿qué puedo yo, o sea, qué mayor recompensa y seguridad yo puedo tener en ti? No hay mayor más grande. No hay más grande. Ahí entra lo que dice Primera de Juan. Él nos amó antes. En esto consiste en amor, en que Él nos amó antes. Ajá. Y qué bueno que haya sido así, porque si dependiera de nosotros, no, pues estaríamos Sí. en el lago de fuego. Exacto. ¿Por qué? Fíjense, regresando un poco al tema de la predestinación. ¿Por qué nos convino que el Señor nos haya predestinado y nos haya llamado? Porque todo ser humano, sin excepción, corremos al infierno, todos. O sea, no es necesario que el Señor diga, vas a ir allí. Nosotros queremos ir allí, queremos ir al pecado, queremos ir a nuestra propia condenación. Entonces el Señor dice, yo porque amo, porque soy amor y porque soy glorioso y misericordioso, de todos estos que toda su humanidad, todos se van a perder, yo voy a salvar unos cuantos, como muestra de mi amor. ¿Así pasó? Exacto, porque no depende de nosotros. La salvación del arminiano que cree en el libre albedrío es una seguridad condicional. Mientras yo me porte bien, tengo mi salvación asegurada. Pero la salvación del calvinista que cree en la predestinación, que decimos que nuestra seguridad es incondicional porque no depende de nosotros, sino depende de lo que Dios ya hizo. Ajá. Obviamente desde antes de la fundación del mundo y culminado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos decir, antes de decir esto, aunado a la cadena de oro, aunado a que el Señor nos tiene en sus manos, por supuesto, tenemos el sello del Espíritu Santo, que es una garantía de la inquebrantable salvación que tenemos. Yo voy a regresar, tú ya eres de mi propiedad, te doy las arras del Espíritu, te doy el sello del Espíritu para que realmente estés consciente de que tú me perteneces. Entonces podemos decir alegremente que tenemos a las tres personas de la Trinidad garantizando nuestra seguridad en nuestra salvación. Así que ya no tenemos nada que temer. ¿Quién puede contra la gloriosa Trinidad? Nadie. ¿Tú mismo puedes contra la gloriosa Trinidad? Por supuesto que no. Entonces tu seguridad está más que garantizada. Y podemos expresar lo mismo que dijo el teólogo Arthur Pink, o también conocido como A.W. Pink, que expresó lo siguiente. Él dijo, si uno solo de los elegidos se perdiera, la consecuencia sería un padre derrotado que se vio impedido en la realización de su propósito, un hijo decepcionado que nunca estaría satisfecho con el resultado de su labor, y un espíritu afrentado que falló en la preservación de aquellos puestos bajo su cuidado. Y dice esto, quiere a Dios que seamos librados de unos errores tan horrendos. Desgraciadamente esto piensan las personas y no de una manera consciente llegan a confesar las personas que creen que la salvación se pierde. Fue en vano el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo es incapaz de santificarnos, los propósitos del Padre no se cumplen porque contradecirían muchos versículos. Y aquí nace una última pregunta. Viendo todo esto, bueno, Sergio, ya me quedó claro que bíblicamente me pueden decir la salvación no se pierde,
ya me quedó claro que los argumentos de los arminianos no son sólidos, porque lejos de dar una certeza, simplemente no te dan una seguridad en cuándo sí, cuándo no cruzaste la línea. Siempre estás temeroso en cuándo vas a perder la salvación, y aun si Dios se va a arrepentir en salvarte por tus pecados. Entonces nace esta pregunta: ¿cómo saber si somos genuinamente salvos? ¿Cómo sé si formo parte de los escogidos de Dios? ¿Cómo sé si formo parte de esta gran familia? ¿Cómo sé si realmente soy salvo? Yo te presento 3 puntos. Primeramente, ¿crees en Cristo? Si tu respuesta es sí, creo en Cristo, amo a Cristo, quiero seguir a Cristo, bien, eres salvo. La única condición de creer en salvo es, de ser salvo, perdón, es creer en Cristo. Cree en Cristo, ¿no? Es la única condición. Creo en Cristo. Ajá. Y esto conlleva los siguientes puntos. ¿Mande? ¿Es lo único? ¿Sí? ¿Crees en Cristo? La única condición para la salvación es creer en Cristo. Ninguna obra, simplemente cree en Cristo, deposita tu fe en Él. Y esto nos conlleva al punto número 2, a creer en Cristo. Obviamente el Espíritu Santo mora en ti y el Espíritu Santo cambia los anhelos de tu corazón. El pecado que tú antes amabas, ahora lo aborreces. Esta es una evidencia de que has creído en Cristo, que regenera tu corazón, de tu corazón. Eras una criatura de pecado, ahora es una criatura que se glorifica en lo santo. Él regenera tu corazón. Y por ende, ya que tú buscas lo santo, ya que tú ya no te deleitas con las cosas de este mundo, vas a empezar a ver la palabra de Dios como la voluntad de Dios y vas a quererla cumplir con todas tus fuerzas. Porque sabes que por medio del cumplimiento de la palabra de Dios, glorificas a tu Padre y a tu Señor que te salvó. Y obviamente el Espíritu Santo que muere en ti te va a estar orillando a esto. Así puedes saber si genuinamente estás en la familia del Todopoderoso. ¿Crees en Cristo? ¿El Espíritu Santo ha cambiado tus anhelos de tu corazón? Porque si tú dices que crees en Cristo, pero no ha cambiado los anhelos de tu corazón y no ves la palabra de Dios como gloriosa, digna de cumplir, digna de obedecer, entonces no eres un genuino escogido, no eres un genuino cristiano, te estás mintiendo. Todo recae en que si realmente crees en Cristo y a raíz de este gran cimiento, la construcción se va a ir haciendo. Y así, hermanos, terminamos el tema de si podemos estar, ¿puede condenarse a una persona salva? La respuesta a esta pregunta es no, pero a pesar de, me dirán, bueno, Sergio, tú ya diste un veredicto, pero es doctrinas que dividen. Sí, desgraciadamente los cristianos nos dividimos en dos. Los que creemos que nuestra salvación se pierde y los que creemos que no se pierde. Y desgraciadamente, por las enseñanzas, muchas veces carismáticas, del libre albedrío que muchas de las iglesias en Latinoamérica han tenido como tradiciones, no alcanzan a ver esto en la palabra de Dios. Entonces podemos decir que es una doctrina que nos va a seguir dividiendo y vamos a encontrar a 2 tipos de cristianos, con miedo y gozosos, solamente. Y así terminamos el libro de doctrinas que dividen, hermanos. Dios les bendiga.